Mateo. Busquen el capítulo 16. Ahora busquen versículo 24 al 28. Vamos a leer versículo 24 al 28. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28. Lo vamos a leer audifonal. Voy a leer el 24, ustedes el 25 y sucesivamente vamos a terminar en el 28. Dice la palabra de Dios así, en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabra de Dios, tome su asiento. Estamos estudiando las bases doctrinales de nuestra iglesia. Ya estamos en la base número 3. Vamos a repetir base doctrinal 1. Base doctrinal 1, todos creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Base doctrinal 2, creemos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Base doctrinal 3, creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios el Hijo, que en cuanto a su humanidad fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Eso es lo que estamos estudiando, las bases doctrinales de nuestra iglesia. En la base doctrinal 3 estamos enfocándonos en las razones de la encarnación. ¿Por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Escuchen esta pregunta. ¿Alguna vez, hermano, hermana, se ha preguntado por qué Dios se humanó? Es decir, se hizo humano. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿No? ¿Alguna vez has preguntado por qué decimos que Jesucristo es Dios? ¿Por qué? Así que tiene que haber alguna razón o razones. Y son 14 razones que tengo en mi lista, el por qué la encarnación por el nacimiento virginal. Hoy vamos a conocer la razón 5. Porque ya conocemos 4 razones acerca de la encarnación de Dios el Hijo. ¿Cuántos se acuerdan de los 4? ¿Sí se acuerdan? Y son para, el número 1, para revelar al Dios invisible, para cumplir la profecía, para garantizar el pacto davídico, y es para hacer sacrificio por nuestros pecados. Esas son las 4 razones por qué la encarnación. La otra razón, los que están tomando nota, la otra razón es para reconciliar al hombre con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba
en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los que hablan en Anjobal. Chiyal el apno junti, tol ayok Dios yin Cristo, yet mash ulek oj, yet warchi okep anima masanil yin jun ulal yet oj. En inglés. For God was in Christ, reconciling the world to himself, no longer counting people's sin against them. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Así que era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Yuhtu, Yowalil, Lahamash Utlay Ashka Ayon Ushtajejonti, Yetwashi Ok Kulhin, Kastohol Chiyut Yan Okoti ay Dios. It was necessary for him to be made fully human in every way like us, his brothers and sisters, so that he could be our merciful and faithful high priest before God. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La reconciliación era necesaria porque éramos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Esa enemistad tenía que ser quitada y la única forma de quitarla es que Dios se encarne, es decir, se hace humano. Así que la encarnación virginal es para revelar al Dios invisible, para cumplir la profecía, para garantizar el pacto davídico, para hacer sacrificio por nuestros pecados y para reconciliar al hombre con Dios. La otra razón es para proveer un ejemplo para los creyentes. Primera de Pedro 2:21. ¿Cuál es la otra razón, hermanos? Así que la otra razón es para proveer un ejemplo para los creyentes. Primera de Pedro 2:21. Vayan buscando esto. Conclusión.
Vamos a concluir esta noche con esta razón de la encarnación. La encarnación virginal es para proveer un ejemplo para los creyentes. ¿Ya encontraron, hermanos? Primera de Pedro 2:21, donde dice, todos leamos como si estuviéramos cantando. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Escucharon? Así que la otra razón es para proveer un ejemplo para los creyentes. Yin ang hopal. Tuto na yuhunti. Shan mas kon yautech ok Dios yetoch. Yuhak on techa ya tahilal. Ila tol hukal mas ya el Cristo. Escuche esto. Ashkatu mas yuchoshon kanis watch ape alayon. Yet watch kaitu chiyun ko ape al neni. Voy a repetir. Ashkatu mas yuchoshon kanis watch ape alayon. Eso es el ejemplo. Pues Dios nos llamó a hacer lo bueno. Aunque eso significa que tengamos que sufrir, tal como Cristo sufrió por nosotros. Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Los jóvenes que hablan inglés. For God called us to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for us. He is our example, and we must follow his steps. El mismo Cristo lo dijo en Juan 13:13 al 15. Juan 13:13 al 15. ¿Ya lo encontraron? El mismo Cristo lo dijo. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El 15, ¿qué dice? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, pues vosotros también hagáis. You call me teacher and Lord, and you are right, because that is what I am. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Hay en ti chene yalok mestoloch, kashine yalon oke yahawiloch, yelton che yala, emestolintoni, yahawilintoni, palta ila mashin chahele yahanti, yuhtu mohwal kaitu cheyut epa kapashoch. Mashin chosh junti ayes yet wat ashka cheshwuti kaitu cheyut epa kapashoch. Jesús nos dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
Los apóstoles de Jesucristo siguieron el ejemplo de Jesucristo. Y también los mismos apóstoles nos animan a seguir a Jesucristo. Busquen en primera a Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera a Juan, capítulo 2, versículo 6. Nos dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Ta ayon chihala, ayin ti, ayin okin Cristo, takochi, yo walil, chico peib al ner peib al cham. Así que la encarnación virginal, nuestra base doctrinal número 3, es para revelar al Dios invisible, para cumplir la profecía, para garantizar el pacto davídico, para hacer sacrificio por nuestros pecados, para reconciliar al hombre con Dios. Y el último que estudiamos ahora, y para proveer un ejemplo para los creyentes. Palabra de Dios, oramos. Padre bendito, realmente tu encarnación, Dios de los cielos, tiene varios motivos, razones por qué. Hay veces nosotros solamente nos enfocamos que tú viniste a salvarnos y lavar nuestros pecados y llevarnos cerca de ti y llamarnos tu Hijo. Pero al estudiar a la profundidad de la encarnación, es mucho más allá de un simple redención, de un simple lavar los pecados de los gentiles. Hay muchas razones y motivos por qué hubo la encarnación y el nacimiento virginal. Aún nos queda mucho que estudiar, así que te pido la paciencia de cada uno de tus hijos, estudiar juntamente conmigo cada vez que nos reunimos en esta casa de oración en cada miércoles. Y así pues oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.